3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este 10 de julio. Gracias por su amable y gentil sintonía. Mis tres distinguidos invitados esta noche. Don Billy Joya es un experto analista en temas de seguridad. Don Billy Joya, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, don Edgardo. Un saludo para su audiencia. También nos acompaña el abogado experto en temas internacionales, don Graco Pérez. Bienvenido, abogado. Gracias por la invitación. Gracias, abogado Pérez. Y nos acompaña también el coronel retirado y analista en materia de seguridad también, Agustín Avilar. Coronel, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Esta noche el tema aquí en 3030, atención, es sumamente importante que usted preste atención al tema de esta noche. El tema de esta noche aquí en 3030, en vivo como es generalmente el programa, la ley Berta Cáceres sobre derechos humanos en Honduras ya está en el Congreso de Estados Unidos. Es impulsada por un grupo de senadores demócratas. ¿Y qué es lo que pide esa ley? Ya lo vamos a ver más adelante. Entre otras cosas, lo más importante, número uno, es suspender toda ayuda financiera en materia de seguridad para la policía y las Fuerzas Armadas en Honduras. Ya vamos a hablar en detalle sobre ese particular. Ya en las últimas semanas, el fiscal general de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el secretario de Seguridad, el ex canciller Arturo Corrales, el ministro de Defensa, estuvieron allá reuniéndose con senadores, con congresistas, enfrentando esta situación que podría discutirse en cualquier momento en el Congreso de Estados Unidos. ¿Podría suspender, podría aprobarse o no? De eso vamos a hablar aquí esta noche. ¿Qué consecuencias podría traer esto o no? Esta noche lo abordamos aquí. Pero antes, mucha atención. ¿Qué ha ocurrido hoy en el conflicto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Por segunda ocasión, después de 15 días aproximadamente, se ven las caras nuevamente las autoridades de la universidad y los dirigentes del movimiento estudiantil universitario. Flavio Pavón ha estado dándole cobertura todo el día a la reunión y aquí tenemos un breve resumen de lo que ha ocurrido. Flavio, adelante. Buenas noches, licenciado. Me encuentro con Rutilia Calderón, vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Finalizó el diálogo con los estudiantes. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, este fue en realidad el primer encuentro del prediálogo en donde se abordaron dos temas específicamente que son condiciones para pasar realmente a una mesa de diálogo. Y el acuerdo más importante es que ambas partes coincidimos en que el próximo jueves a las 10 de la mañana se estaría instalando ya la mesa de diálogo con 4 facilitadores, 2 que fueron propuestos por los estudiantes y 2 por las autoridades. Esta mesa de diálogo es la que definirá los temas de agenda para irlos abordando en el corto, mediano y largo plazo. El otro punto, que era el de los requerimientos y judicialización de las denuncias de los estudiantes, por lo menos de parte de las autoridades, mañana vamos a entrar a trabajar con un equipo de juristas en el campo penal para analizar las diferentes alternativas, las que ya se colocaron el día de hoy, que es avanzar hacia una conciliación, puesto que esto crea un escenario de ganar-ganar y no solo es una solución para ahora, sino que también prevé conflictos futuros, y también de parte de los estudiantes ellos harán las consultas respectivas con el cuerpo legal que los está asesorando, y quedamos de un nuevo encuentro este próximo martes a las 10 de la mañana para venir ya cada parte con las consultas y las conclusiones a que ha arribado. Y el otro tema que no hubo lastimosamente acuerdo, que fue el retorno a clases. Nosotros consideramos que ya que hay puntos de coincidencia deberíamos de mandar una buena señal a la mayoría de estudiantes de nuestra universidad que desean retornar a clases idealmente el día de mañana. Nosotros como autoridades insistimos en ello, pero pues los estudiantes mantuvieron que no van a dejar las tomas de los edificios hasta tanto el tema de los requerimientos no quede consensuado. ¿Qué significa entonces? ¿Que no hay clases mañana? O sea, no hay clases mañana, como le decía, y fue evidente ante los medios. Esa fue una solicitud reiterada de parte nuestra. Los estudiantes mantuvieron que no, que hasta tanto no se tenga ya el acuerdo sobre el tema de los requerimientos, los edificios van a continuar tomados, lo cual no hace posible iniciar la reprogramación académica que ya había sido dada a conocer. Muy amable, muchas gracias. Rutilia Calderón es la vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Regreso con usted.
Muy bien, gracias Flavio Pavón. Se ven las caras el próximo martes 12 de julio, pero el diálogo se reanuda el jueves 14 a las 10 de la mañana, ya con los facilitadores, es decir, los mediadores propuestos por cada sector. Ya vamos a saber de quiénes se trata. Escuchemos ahora a Héctor Ulloa, del Movimiento Estudiantil Universitario MEU. Nosotros para el diálogo siempre hemos mantenido dos condiciones que se basan en el principio de que no podemos ir amenazados a un diálogo y de que debe haber igualdad de partes, y esos dos puntos son los que se han discutido el día de hoy en este prediálogo o acercamiento. Uno era que se estableciera una mesa mediadora para el diálogo y el día de hoy se ha conformado con propuestas de las autoridades y propuestas de los estudiantes también, que está conformada por 4 personas. El segundo punto, que es no ir amenazados al diálogo, va de la mano con lo que es desistir de las acciones penales que nuestros compañeros están transitando por este momento. Entonces nosotros lo que solicitábamos era un desistimiento de las autoridades universitarias ante el Ministerio Público, pero las autoridades en este acercamiento no han querido aceptar el desistimiento de las acciones penales. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros seguimos con las medidas de presión tal y como se ha establecido. Esta lucha inició por la derogación de las normas académicas y la toma de instalaciones y las normas académicas son temas del diálogo, no temas de un acercamiento. Entonces las medidas de presión continúan y el día martes a las 11 de la mañana tenemos un segundo acercamiento para seguir tocando el tema de la mesa mediadora y ver si hay cambios de posturas en el tema de la judicialización. Bueno, ya lo escuchó, 3 cosas. 1, no hay clases en la universidad. Atención a todos. No hay clases en la universidad esta semana, número 1. Número 2, el martes 12 se reúnen a las 11 de la mañana para continuar en este prediálogo, como lo han denominado las partes. Y 3, el jueves 14 se reúnen a las 10 de la mañana, pero ya con los facilitadores que van a formar parte de esta mesa mediadora en el conflicto. Vamos a ver quiénes son estos miembros de esta mesa mediadora. Por parte de los estudiantes. ¿A quiénes proponen los estudiantes? Bueno, los estudiantes, mediadores propuestos por los estudiantes, coordinadora de OFRANE, es Miriam Miranda, el académico Bernor Muñoz y el padre Melo como testigo de honor. Mediadores propuestos por los estudiantes. Ahora veamos los mediadores propuestos por la autoridad de la universidad. El coordinador del FOSDE, Mauricio Díaz Burdet, y el presidente de egresados de la universidad, Carlos Pozas. Ellos formarán parte de esta mesa de diálogo a partir del próximo jueves 14 de julio. Mientras tanto, no hay clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bien, mis invitados de nuevo esta noche para el tema que vamos a abordar hoy, después de haberles informado lo último sobre el tema de la universidad. Don Billy Joya, ya lo presenté, analista en seguridad. Don Graco Pérez, analista de temas internacionales. Y don Agustín Avelar es coronel retirado también y analista en materia de seguridad. Don Graco Pérez, experto en derecho en temas internacionales. Don Graco, usted quería hacer un breve comentario sobre el tema de la universidad. Por favor, adelante. Sí, yo estuve dándole seguimiento a esta mesa de negociación o como le llamaron, de prediálogo. Y yo quiero felicitar a los estudiantes porque los vi muy profesionales, una actitud muy correcta, respetuosa, defendiendo sus puntos, argumentando, y lamentar la posición de las autoridades de la universidad que no respondían a las solicitudes de los estudiantes. O sea, en una mesa de negociación y vi a las autoridades académicas haciendo prácticamente, conceptualizando que era una negociación, cuando esa no era la temática. La temática era precisamente avanzar y dar resultados. Y eso se lo pedían los estudiantes y las autoridades no respondían a esa solicitud. Bien, entonces, en lo que quedaron, que es lo que hemos resumido esta noche, ¿qué comentario tiene? ¿Le parece que va por buen camino el asunto? Yo esperaría que, siendo la academia un lugar donde se forman negociadores, aparezcan negociadores realmente y no simplemente autoridades con posiciones prepotentes. Don Billy Joya, un breve comentario sobre el tema. Bueno, yo creo que la mesa del diálogo está abierta. Creo que hay un principio de autoridad importante que a mi criterio nace de la esencia misma de la familia. Es un criterio muy personal, ¿verdad? Pero la pregunta me hago, ¿qué sucede mañana si mis hijos se reúnen en una mesa de diálogo y me van a imponer a mí las condiciones de cómo vamos a compartir y convivir dentro del seno de la familia? Sin embargo, creo que
para no echar más leña al fuego, es importante, ¿verdad?, que este diálogo avance, que este diálogo prospere, porque al final hay una serie de situaciones vinculantes al tema de ley y que si de este diálogo la universidad puede regularizar sus actividades, pues hay una comunidad universitaria a nivel nacional que es la gananciosa del proceso porque obviamente quieren obtener sus títulos con rapidez. Coronel. En este caso, pues, le doy la razón a mis dos compañeros. Definitivamente, a mí me parece que ha habido una serie de incidentes. Estamos ante una crisis en donde solo hay dos caminos, la vía violenta o la vía de la negociación. En este caso esperamos que triunfe la correcta, la que da el uso de la razón, que es la negociación, y definitivamente que esa es la esperanza para todos, especialmente para los padres de familia. Los únicos afectados en esta situación son los padres de familia y los hijos que van a perder sus clases, porque el tiempo perdido hasta los santos lo lloran, y esto es irrecuperable. Así que lo que estamos es pidiendo que por favor entren en razón a ambas fuerzas, a ambos polos, para de tal manera encontrar el diálogo que los encamine a encontrar soluciones posibles en pro del estudiante universitario y de los padres de familia. Muy bien, muchas gracias, señores, por su comentario sobre este tema, que es un tema también de actualidad. ¿Puedo agregar algo más? Mire, No es el tema en discusión esta noche. Yo sé que abogado. no es, pero el problema es que el obstáculo es la criminalización de los estudiantes. No pueden acusar de personas que están buscando la sedición, o sea, no los pueden acusar de que están atentando contra el Estado. O sea, entonces en el futuro a nosotros nos van a acusar de estar también en sedición por oponernos a la reelección del presidente actual, porque creemos que es ilegal. No, en un Estado de Derecho no puede suceder esas cosas. Muy bien. No es el tema del momento, es decir, no es el tema que queríamos abordar esta noche en el programa, queríamos informar sobre ese particular, pero hemos dado la oportunidad a nuestros tres invitados para que ellos, como analistas también del acontecer nacional, nos den su opinión sobre el tema. El tema de esta noche, aquí en 3030, con nuestros invitados, es el siguiente. Vean ustedes de lo que se trata. Del proyecto de ley que está en el Congreso de Estados Unidos, se llama Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre Derechos Humanos en Honduras. Vamos a ver en qué consiste este proyecto de ley que está allá en el Congreso de Estados Unidos. Muy bien, este proyecto de ley suspende fondos para la policía y Fuerzas Armadas hasta que se castigue a los autores materiales e intelectuales del crimen de Berta Cáceres. Además, este proyecto de ley Berta Cáceres sobre derechos humanos en Honduras, que ya está en el Congreso de Estados Unidos, exige sancionar a policías y militares acusados de violar derechos humanos. Y algo más. También este proyecto se exima a las Fuerzas Armadas de participar en labores de la policía, es decir, prácticamente que desaparezca la policía militar de orden público. Esa es, en resumen, lo contentivo en el proyecto de ley de Berta Cáceres sobre derechos humanos en Honduras. Les decía hace unos minutos que ya hace unas semanas atrás, quizás unos 15 días, el fiscal general del Estado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el secretario de Seguridad, el secretario de Defensa, han ido a visitar a senadores, a congresistas para hablar sobre este particular. El presidente Juan Orlando Hernández va esta semana a Washington para hablar sobre eso. ¿Qué posibilidades hay de que se apruebe o no se apruebe? ¿Qué tanto afecta o no afecta la suspensión de fondos a Honduras? ¿Qué tanto son los fondos de Estados Unidos en seguridad a Honduras? ¿Qué tanto afecta esto en la imagen internacional en Honduras? Vamos a un corte comercial y regresamos con el análisis de nuestros tres distinguidos invitados esta noche sobre ese particular. No se lo pierdan. Bueno, ya lo sabe usted el tema de esta noche. Y yo quisiera un breve comentario luego para pormenorizar en los detalles de esta propuesta de ley, de este proyecto de ley Berta Cáceres sobre derechos humanos en Honduras. Como que ha agarrado un poco de fuerza este asunto después de que el propio secretario de Seguridad el viernes pasado dijo: cometimos un error, falló la coordinación en la protección que le teníamos que dar el Estado a través de la Secretaría de Seguridad a la señora Berta Cáceres. Eso no vino más que a poner, a meterle, como decía don Billy, más leña al fuego en este caso particular y darle insumos a quienes, como estos senadores demócratas, están pretendiendo suspender la ayuda a Honduras. Hasta que se esclarezca
y se dé con los autores materiales e intelectuales de la muerte de Berta Cáceres. Pero como ya vimos en el cuadro anterior, no solo están pidiendo eso, sino que castigo a los policías y militares metidos en violaciones a los derechos humanos, y que los militares salgan de las acciones que tienen que ver de la policía, es decir, lo que hasta el momento ha estado haciendo la Policía Militar de Orden Público. ¿Cómo recibe usted esa propuesta? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando usted lee esa propuesta, esa intencionalidad de los senadores demócratas? Mire, hay un aspecto importantísimo de analizar, y es cómo está estructurada la política norteamericana. O sea, gobierna un presidente demócrata, y los 4 congresistas son del ala demócrata. Cuando lo que hubiese tenido sentido, entre comillas, era que gobernando un presidente demócrata, como lo es el presidente Obama, la propuesta viniera del lado republicano, o viceversa. En tal sentido, tenemos que entender que la política exterior... Sí, porque lo que ellos dicen es que nuestros impuestos, que son los fondos que le damos a países como Honduras, que vienen de los impuestos de los ciudadanos, exactamente, son para financiar gente que está en acciones corruptas, en gente que está haciendo malas cosas. Y mire qué interesante, la política exterior norteamericana la define el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él nombra a sus embajadores, y los reportes que van desde Honduras al Departamento de Estado y que alimentan al presidente y que alimentan al Congreso son recogidos directamente por la embajada, en este caso particular responsabilidad del embajador Nilon, quien a mi criterio, simplemente como observador ciudadano, he visto yo en su actitud, una actitud extremadamente vigilante, y no solamente extremadamente vigilante, sino que seria. Cuando él incluso, ante este caso particular, manifiesta públicamente y dice el embajador de los Estados Unidos en Honduras: no somos formadores ni facilitadores de escuadrones de la muerte, dijo el embajador, estamos justo en lo contrario, estamos trabajando duro para fortalecer el sistema de Honduras, para proteger a los defensores de los derechos humanos. O sea, él establece la política de su país, establece la misión y la tarea que tiene establecida, y dentro de ese aspecto traigo a colación lo que le indico, porque los informes de la Embajada de Honduras hacia el Departamento de Estado, a su presidente y al Congreso serán fundamentales para la incidencia que esa petición de aprobación de ley pueda tener en los Estados Unidos y en su Congreso. ¿Qué hay detrás de esto? Mire, podrían haber temas vinculantes a aspectos políticos. Sin embargo, el derecho de petición de los congresistas no solo está amparado en ley, sino que en su propia Constitución. Ahora, lo fundamental, y creo, si no me equivoco, que la petición de esta ley fue previa a los resultados medios que la investigación en el caso de la ciudadana Berta Cáceres tuvo. Y aquí hay algo fundamental que establecer. Mire, estamos hablando de ayuda policial y ayuda militar. Pongámoslo en contexto. Un momentito, ya vamos a entrar más en detalle. Vamos, don Graco Pérez, brevemente, ¿qué se le viene a la mente con esta propuesta? Mire, el caso de Berta Cáceres no está resuelto. Eso es lo primero. No se ha llegado a los autores intelectuales. Se capturaron a personas que participaron y autores materiales. Pero para Estados Unidos no se ha resuelto el caso. En Honduras, un caso tapa otro. Y aquí surge una serie de escándalos y nos distraen. Aquí ya casi nadie habla de ese tema. Pero para la comunidad internacional eso no está finalizado. Y ellos son los que apoyan al país en materia de impunidad, en materia de anticorrupción, y los recursos de esos ciudadanos quieren que tengan resultados en nuestro país. Y si no se pueden resolver esos casos emblemáticos, hombre, si el 90% de los casos en el país están sin resolver. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene la comunidad internacional de nosotros? Que es un país donde no se cumple la ley. Y mire, le voy a corregir con todo respeto. Los demócratas son el partido político que defiende los derechos humanos, está enfocado en los derechos humanos. Por eso son demócratas los que piden esa ley Berta Cáceres. Una ley Berta Cáceres sobre otra ley que existe que le prohíbe al gobierno de Estados Unidos financiar o apoyar en cooperación militar a gobiernos que tienen
grupos paramilitares o fuerzas irregulares. Es la O sea, ley ya LIC. existe, exactamente. La ley LIC. Esa ley ya existe. Sobre esa van a poner una ley con el nombre específico de Berta Cáceres para Honduras. En el caso, entiendo yo también, del Aristides González y don Alfredo Landaverde. Entonces quiere decir que... Y por otro lado, mire, el señor embajador, cuando Estados Unidos nombra, sí, el presidente lo nombra, pero tiene que pasar por el Congreso, por su aprobación. Diferente a lo que pasa en Honduras, donde el presidente no solo dirige la política exterior, nombra a los embajadores y no le consulta a nadie. No, esos países por algo son nuestros modelos de democracia, de justicia, de desarrollo. O sea, hay que poner atención. Ese es un llamado de atención a lo que está ocurriendo en el país. No es una cosa casual. No es una cosa casual que a ellos se les ocurrió, sí, hagamos una ley. El tema político, veo que está en la línea de don Eval Díaz, que eso fue lo que dijo. Es cierto, Estados Unidos se acerca a una elección, pero el tema de derechos humanos es permanente. Es un tema de Estado, no es de gobierno. Pero nadie está discutiendo sobre eso. Un momentito, coronel. Permítame, antes que nada, licenciado Melgar, yo quisiera aclarar algo. Fíjese que a mí me molesta como hondureño realmente lo ocurrido con la señora lesbia Janet Urquía, y porque está relacionada con el caso. Es la tercera que murió. Esta señora es comerciante, es empresaria. Y yo lamento profundamente que en nuestro país se le quiera hacer tanto daño a su casa, a su hogar, a su familia y todo esto. Porque de primas a primeras, cuando se ocurrieron estos hechos, inmediatamente salió al mundo entero que era la tercera. Incluso hubo medios de comunicación que llegaron a declarar que era la tercera en mando del COPIN. O sea, No, la tercera me quedé increíblemente asustado porque no me parece lo correcto. Yo no tengo por qué desearle mal a mi país. Inmediatamente salieron aclaraciones de la Organización de Estados Americanos, de la Unión Europea, con comunicados, y definitivamente aspectos que fueron desmentidos totalmente por su familia, tanto por su esposo, que fue el primero que dio declaraciones y dijo que ella no era miembro del COPIN, porque esto lo sacó a colación por no pretender hacerle más daño. Somos un país pobre, somos un país que dependemos de la ayuda del exterior. Está claro que aquí solo hay 4 departamentos que pagamos impuestos, el resto no paga. De esos fondos ocupa el Estado para poder atender las necesidades de toda su sociedad. Ojo, la madre también hizo declaraciones demostrando que ella no era de COPIN, que ella ayudaba a todas las causas, pero no era miembro de COPIN. Luego vino la hija ayer en el entierro y le pidió por favor que no la utilizaran a su madre para estos fines, que son 2 casos muy diferentes con el caso Berta. Sobre la impunidad, bueno, vamos a hablar de un caso. Habla de autor material, bueno, y los autores materiales de la muerte de Kennedy, y los autores materiales intelectuales de la muerte de Robert Kennedy y de John F. Fitzgerald Kennedy, ¿dónde están? Nunca aparecieron. Entonces, ¿por qué a nosotros exigirnos si existe la ley Omerta? Esto es una realidad en el mundo de la mafia y en el mundo del criminal. ¿Qué es lo que se le viene a la mente a usted que hay detrás de todo esto? La ley Omerta es simple y sencillamente es una ley que le permite al delincuente no declarar nunca, jamás en contra de quien lo contrata y todo eso. Mire, a mí me parece definitivamente que andan un poco fuera del escenario. Ellos tienen un escenario en este momento más grave que lo que está pasando y metiéndose en Honduras. Yo no sé si ustedes se asustaron, pero las declaraciones del monarca español el día de ayer a mí me dejaron sorprendido. Latinoamérica tiene que pedirle disculpas. Latinoamérica tiene que pedirle perdón a sus conquistadores porque murieron en la conquista. Oiga, eso es como hablar de que estos demócratas allá nos pidan y nos quieran obligar a cosas cuando ni ellos mismos las tienen. Ellos tienen un problema de derechos humanos grave en este momento, sumamente grave con las minorías, especialmente la raza negra. Policías cometiendo ese tipo de crímenes a quien nosotros nos acusan. Hoy tenemos 2 policías muertos. La vida no se devuelve así por así. Pero de esos 2 policías muertos no habla absolutamente nadie, en cumplimiento de su deber, hoy precisamente. De estos ya estamos hablando de más de 30 policías que han muerto en cumplimiento del deber, incluyendo de las Fuerzas Armadas actualmente, Policía Militar y Fuerzas Armadas. Entonces, cuando usted me pregunta así, yo le digo a estos congresistas, si son demócratas, pero ayer mismo Marco Rubio les puso la contraparte, que es republicano, y les digo, señores, bueno,
¿Y qué tal con la ley Merino? ¿Y qué es la ley Merino? Ya es con estos grupos afines de izquierda, cuando se le demuestra y se le comprobó que Merino en la computadora de las FARC capturada con la muerte de uno de sus más grandes comandantes, el tráfico de armas y el tráfico de drogas por toda Latinoamérica, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Entonces, estamos viendo una lucha de poderes entre ambos ahí. Por otro lado, ¿qué hay detrás de esta ley Berta Cáceres en el Congreso de Estados Unidos de parte de estos 5 senadores demócratas? Me permite puntualmente, decirle contésteme. que están desfasados totalmente, porque fíjese que la justificación fundamental aquí es de que la policía y el Poder Judicial están totalmente corruptos y totalmente infiltrados por el crimen organizado. Eso es desconocer los avances que está teniendo Honduras en el tema de reestructuración y depuración de la policía. Pero don Billy Joya dice, esto es producto de lo que el embajador ha estado reportando. Por eso lo aclaró Billy. Me parece que están desfasados porque eso probablemente fue en los inicios de la investigación. Claro. Y a mí me preocupa porque ellos deberían de no desconocer de que ahí anduvieron miembros del FBI en esta investigación y que los resultados Fue conjunto. se obtuvieron en menos de 60 días. Vamos a un corte comercial, regresamos en un momento aquí en 3030 en vivo. Estamos con el coronel Agustín Avelar, con el experto en Derecho Internacional, don Graco Pérez, experto también en temas de seguridad, don Billy Joya, esta noche hablando sobre la ley Berta Cáceres sobre derechos humanos en Honduras, que no solo se trata de suspender la ayuda económica en materia de seguridad al país por parte del Congreso de Estados Unidos, sino que eximir a las Fuerzas Armadas, a los militares, de las actividades de la policía, que también, por supuesto, quiero la opinión de ustedes sobre ese particular. Ya regresamos. El punto es, don Billy Joya, don Graco Pérez, don Agustín Avelar, es ¿qué es lo que está detrás de esto? Usted dice defensa de los derechos humanos, nada más. No, así de claro. No está solamente eso. ¿Qué está detrás de todo esto? Mira, aquí hay otro tema, pero me gustaría, si me permite, dar algunas estadísticas para que... Vamos a ver, rapidito. Aclararle al coronel, rápidamente. 114 activistas defensores de derechos humanos y ambientales asesinados. No creo yo que están desfasadas las organizaciones internacionales. Hoy circuló en los medios que la Unión Europea, la representante de Relaciones Exteriores, se había manifestado lamentando la muerte de la señora Lesbia Urquía, que está bien, simpatizante, luchadora también del medio ambiente. La tercera después de la muerte de Berta Cáceres. Después falleció, 12 días después, Nelson García. Y ahora, pues, el caso de la semana pasada de la señora Lesbia Urquía. Mire, Honduras es el segundo país donde más mueren defensores de los derechos humanos y de protectores del medio ambiente. ¿Después de? Después de Brasil. Y entre Brasil, Honduras y, si no me equivoco, Colombia, entre esos 3 países tienen el 56% de las muertes de defensores de derechos humanos y medio ambiente. Entonces, esto no es una cuestión de estar desfasado. Ahora, tenemos publicaciones de diarios como The Guardian, el periódico británico, que revela muchas cosas. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Vamos a reclamarle a través de Cancillería. ¿Por qué le van a reclamar a un medio de comunicación? Ellos tienen su fuente, usted lo sabe, usted es periodista. Ellos tienen un fuente y es un periódico serio. Si ni canciller tenemos en el país, por favor, tenemos una canciller interina todavía. O sea, ¿a dónde están las acciones reales del gobierno? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Pues dar resultados, convencernos a los hondureños y convencer a la comunidad internacional que realmente dio con los responsables de las muertes de estas personas. Y no solo de estas personas, de todos los hondureños que mueren todos los días en estas masacres. Entonces, el que está en juego en este momento es... Lo que está en juego en este momento, además de la ayuda, es el tema de las Fuerzas Armadas de Honduras, porque ya se les está involucrando en una temática en la que nunca debieron haber estado involucradas, actividades producto de la policía militar. Un momentito, don Billy Joya. Mire, vamos a abrir la pesa. Abrámosla, que no nos queda media hora ya. Yo le preguntaba extra micrófono a don Graco, yo quería saber de dónde venimos o con qué máscaras venimos aquí a este programa. No, aquí venimos en máscara. Y me decía él que está activando en política en el Partido Liberal, lo cual es bueno. Por eso le doy la respuesta, porque no tengo máscara. Permítame. Si yo he estado públicamente en medios de comunicación apoyando a Enrique Ortez Sequeira, señor, permítame. contra la reelección de Juan Orlando Hernández. Vamos a ver.
Entonces, esto que Que está no estamos diciendo... en política aquí Esto que ahorita. está diciendo... la está Esto introduciendo. que está diciendo es importante, ¿no? Es importante, sí, no nos vamos a pelear por eso. Es que por eso le digo, aquí todos lo quieren ¿Puedo criminalizar, claro, pero todos lo quieren criminalizar Ok. o ponerlo en el ámbito político. Yo estoy hablando ok. de temas estadísticos. Pero usted no habló del estoy diálogo hablando de desde el política. inicio. Y Permítame, usted mismo coronel. pide el diálogo en la Creo que me universidad. dio la palabra. Sí. Me dio la- Hay algo importante que dijo el abogado Graco. Y dijo, el tema de los derechos humanos es permanente. Y es un tema trascendente y menciona estadísticas. Cuando analizamos estas estadísticas, vamos a encontrar que se recogen desde los últimos 10 años. Y que ha habido, directa o indirectamente, responsabilidad de gobiernos de diferentes partidos. De los últimos 5 años. ¿Me entiende? Fíjese bien. Y en este sentido, yo lo que quiero básicamente decirle, en base al tema que se ha establecido, es que aquí no está en juego los 18 millones de dólares del 2016 de apoyo a la Policía Nacional. ¿Eso fue todo? No está en juego los 60 millones vinculados con respaldo del gobierno americano a través de un banco internacional. Y menos aún, no está en juego los 200 millones de los últimos 2010 a la fecha en ayuda y defensa. Lo que está en juego, a raíz del caso particular y del esnable del crimen del ambientalista Berta Cáceres, lo que estaba en juego era el bloqueo total e internacional de la economía del país. Porque si Honduras no hubiese tenido la capacidad de abrirse a esa investigación conjunta, respaldada por diferentes países y dar los resultados en periodos de 60 días, hoy por hoy, esto de la ayuda policial y militar sería peanuts. Honduras estaría aislada ante el mundo. Comparto con don Graco lo que dice. La investigación no ha terminado, pero la capacidad y la reacción que hemos visto en función de 4 o 5 personas con testimonios, con llamadas telefónicas y con una serie de cuestiones que son evidencias realmente vinculantes. Y que están judicializados los casos. Y ojalá que se pueda llegar a los autores intelectuales de ese desnable hecho como otros se han dado. Pero yo lo voy a hacer bien franco, yo no vengo aquí a defender posiciones de gobierno, simplemente trato de ser objetivo desde el punto de vista de que lo que es bueno hay que aplaudirlo porque somos hondureños, permítame, porque somos hondureños, correcto, y no quiero en ese sentido contribuir a esa crucifixión que normalmente, y ¿sabe por qué se lo digo, Graco? Vaya, se lo voy a poner en contexto. Quien le está hablando, y usted lo sabe y lo sabe el pueblo hondureño, por organizaciones de derechos humanos vinculadas a otros países y a otras organizaciones. Yo fui acusado desde el 80 por 5 casos y 19 delitos y han pasado casi 27 años. No se ha presentado ni una prueba y yo sigo acusado. Y tengo así de reportes de periódico y más de 30 millones de enlaces en internet de campañas, de campañas montadas. Pero mire, si quieres ser objetivo, y usted como vocero del gobierno, yo no soy ningún vocero. Usted ha venido aquí a hablar en que contra. venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Familiares. ¿Quién lo ha dicho? Para ¿Por qué me lo está vengan y vinculando a mí? hagan una investigación independiente. Pero porque está poniendo Porque palabras en mi boca. nadie cree en la investigación. O sea, que se ha usted está realizado. en campaña política simplemente tirando tierra y está bien, tiene todo su derecho, no tengo ningún problema. El FBI está ¿Me entiende? No tengo ningún en problema. la campaña política ya nos vamos a encontrar después. Vuelvo a repetirle. Ahorita no estamos en campaña política. Vuelvo a repetirle lo siguiente. La investigación ha sido profesional. Si a estas alturas esos primeros resultados del caso del ambientalista Berta Cáceres no fueran confiables, en este momento Honduras estaría aislada completamente. Mira, el ministro de del mundo Defensa ya internacional. reconoció que fallaron. Es Sí, correcto. pero el fallar no significa La que no se comunidad ha hecho algo. internacional sigue cuestionando. O sea, una cosa es lo que nos quieren vender dentro del país y otra cosa es la realidad en el exterior. Melgar le Mire, tocaba. el plan 2020 y la marca de país, ¿sabe cuál es en el exterior la marca de país? El país más violento del mundo, donde mueren más ¿Y usted sabe activistas cuál es el origen ambientales de eso? y defensores de ¿Y usted derechos sabe cuál es el humanos. origen de eso? El partido al que usted pertenece, que en cuotas de ciertos gobiernos liberales incrementaron no solamente el tema del narcotráfico, sino que el tráfico de drogas y la violencia. Y todos han tenido responsabilidades. Pero lo que dice el coronel es cierto, somos hondureños. Y aquí lo que se trata es de construir, por eso, no para echarnos tierra por nosotros eso, mismos. la inversión, permítame el para que vayamos turismo al orden y usted y permítanos la a nosotros. cooperación Mire, no va a Melgar. venir al país mientras no se resuelvan Quisiera- estos El casos. coronel Avelar en el uso de la palabra después del corte comercial. Coronel, Ok. usted en el uso de la palabra. Ya volvemos. Hay que ayudarle.
Muy bien, nuestros invitados esta noche, el coronel Agustín Avelar, don Graco Pérez, don Billy Joya. Ahora pasemos a la otra situación. ¿Deben los militares salir del esquema de la policía, de labores de la policía, sí o no? ¿Qué dice usted, coronel? Tenemos que hablar una realidad, mire. Pero antes, algo muy grave. Billy hacía mención ahorita de lo importante, somos hondureños. Todos queremos lo mejor para Honduras. Dejemos de destruir nuestro país y colocarlo como el primer país del mundo, del primer país de asesinato, el primer país de lo malo, el primer país, el segundo de más asesinatos de derechos humanos. Eso es desconocer la realidad mundial de lo que está pasando en Asia, en Medio Oriente, en África. Óigame, No, eso no es en los periódicos estos no internacionales, son ahí están activistas los de datos. derechos humanos, son activistas campesinos. Yo conocía una gran cantidad, yo estuve en Isleta, conozco bien la historia de Isleta, de estos campesinos por los cuales están ahí en el informe, aquí. No reconocer que han habido cambios, no reconocer que se está modificando. Aquí está el Índice Global de Paz, el Instituto Internacional de Paz, y ahí lo tiene desde 2008, 22 puntos bajamos en violencia, bajamos todavía hay países, alrededor de 50 países arriba de nosotros, de 167 países, de acuerdo al Índice Global de Paz, nosotros hemos bajado, y eso no lo está calificando Honduras, lo está calificando el mundo. Hemos bajado la posición 111, abajo ya de México, de El Salvador, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela. ¿Y en esto ha contribuido la actividad de los militares en actividad de la policía? Ahora lo voy a llevar ¿Sí o no? Ahora lo voy a llevar a otro escenario, señor. El Guardián acaba de felicitar a la gendarmería francesa, que fueron los que descubrieron los actos terroristas. Ya el mundo está cambiando los escenarios, las amenazas son totalmente diferentes. Ya el mundo está entendiendo que no puede estar jugando. ¿Deben los con militares continuar en actividad de la policía? Por eso se lo estoy explicando, Melgar. Momentito, contésteme. ¿Deben continuar los militares en actividades de la policía, sí o no? Hay que entender claramente que la violencia ha rebasado la capacidad de la policía. Eso no es de conocer la realidad de nuestro país. En este momento la Policía Entonces, Nacional su respuesta se encuentra, es sí. Claro que sí. No solo el papel de las Fuerzas Armadas, sino el papel de la Policía ¿Usted Militar. cree que ha sido exitoso el papel de las Fuerzas Armadas en labores policiales? Claro que hay fallas, como él mismo lo ha estipulado en el caso de los derechos humanos, pero están judicializados los casos. No hay impunidad. Las Fuerzas Armadas ha puesto a todos sus miembros que han cometido delitos a la orden de los juzgados. ¿Deben competentes. los militares continuar en actividades que tienen que ver con la policía, sí o no? Yo creo que ha fracasado ese esquema. El ejército, las Fuerzas Armadas pueden ser utilizadas, y aquí los dos señores que me acompañan lo saben mejor que yo, salir y otra vez retraerse, pero estar en las calles con la policía, si no hay depuración de la policía, los están contaminando, Ya se se está está haciendo, dañando. La única institución en la que cree el pueblo hondureño está siendo contaminada. ¿Usted cree que los militares no deben continuar en actividades de la policía? No deben continuar. ¿Usted Y está de acuerdo entonces con lo que plantea esta ley de Berta Cáceres? Es que estamos militarizados. No, ¿usted está de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Si no, la policía no funciona. Bueno, busquemos qué se va a hacer con ese órgano. Vamos a crear otra policía, vamos a crear una policía militar separada de las Fuerzas Armadas. Perfecto. No ha sido Pero hay que hacer exitosa. eso no ha sido exitoso. Los resultados ¿En su están. opinión ha sido un fracaso? Ha sido un fracaso. Bajaron un nivel por el primer impacto, pero ya se han mantenido ahí. ¿Qué otros logros se han dado? Pregúntenle a los familiares de todas las... ¿Y esto, pues? Pregúntenle a los familiares de todos los que mueren en masacres, a ver si han rebajado los índices Don de Billy violencia. Joya, ¿deben los militares continuar en actividades de la policía, sí o no, y por qué? Mire, a mi criterio sí, deben continuar, y le voy a explicar por qué. La razón por la cual los políticos de turno en su momento toman la decisión de crear la policía militar, yo la desconozco en ese instante, independientemente que aquí en su programa fui un claro opositor cuando se intentó darle rango constitucional a la policía. Y lo sabe el pueblo hondureño. Ahora, fíjese bien, si hoy por hoy, donde se ha abierto el tamal de corrupción al nivel más alto de nuestra policía, cuando el proceso de depuración de la policía nos muestra la realidad de un ejercicio que parte desde los más altos mandos hacia abajo y que definen y que demuestra realmente que era necesario el proceso de depuración. Si esa iniciativa de policía militar no se hubiera fortalecido, no se hubiera organizado, no se hubiera existido, hoy por hoy, las calles del territorio hondureño estarían en poder de delincuentes. Entonces,
¿Por qué vemos en Francia, por qué vemos en Europa de la noche a la mañana Sacando lo que militares. nunca se ha visto? Y Estados Y Unidos yo ya. vengo ahorita de Europa. Los militares. Y pero usted no va policía mirando militar. militares La gendarmería es en las policía calles, militar. no, militares en las calles, La con- gendarmería es con policía vehículos militar. blindados. ¿Por qué? Porque la amenaza del terrorismo lo amerita. Ok, aquí ahorita no hay amenaza de terrorismo, pero la situación que se da con el calificativo del país más violento del mundo, lo cual ha empezado a variar, ameritaba que las Fuerzas Armadas apoyaran en aquel entonces, entre comillas, a una policía. Y hoy, que estamos viendo la comisión de depuración, qué es lo que realmente teníamos, no solo lo amerita, sino que lo ha justificado. Y no es cierto, porque ahí están las estadísticas, que el ejercicio no ha sido válido, que se han cometido errores, Y como dice el coronel, esos casos se han judicializado y que a lo mejor hay casos pendientes, pero yo puedo decirle, retirado de la institución, que esa institución que usted dice es respetada por el pueblo hondureño. Hagamos lo siguiente, salgamos a la calle y preguntémosle a la gente si se siente más o menos segura Si es que con nadie la fuerza está militar en la diciendo calle. eso. Lo que estoy diciendo favor. yo es esa combinación de policía, Fuerzas Armadas, policía militar. Eso es lo que ha fracasado. Y a mí lo que me preocupa es que se está dañando la imagen del ejército, de las Fuerzas Armadas, se está contaminando a las Fuerzas Armadas. Está o sea, afectada ¿qué van la a imagen hacer de con la las Fuerzas policía? Armadas. Usted sabe que- Permítame, usted es un coronel retirado. ¿Está afectada la imagen de las Fuerzas Armadas? No, es que son parte de los riesgos que ocurren en la calle, pues. Las Fuerzas Armadas está claro como institución que son riesgos Entonces que va a quedar correr. las Fuerzas Armadas en la calle. Pero que cada caso se va a judicializar, la Fuerza Armada va a ser la primera en poner a la orden Mire, de los tribunales competentes a Pongamos el cualquiera de sus ejemplo miembros. práctico del caso de cobertura internacional del ambientalista Berta Cáceres. Oficiales activos y retirados involucrados como actores materiales directos. Correcto. Ajá, ¿cuál es la Ahí es actitud? donde yo quiero separar a las Permítame, Fuerzas ¿cuál Armadas? es la actitud de las Fuerzas Armadas y del Estado? ¿Protegerlos? No, señor. Presentarlos de Claro, es que inmediato eso es lo que y corresponde. judicializarlo. ¿Y qué pasa? El Estado y las Fuerzas Armadas se siguen manteniendo con el rostro de frente porque no están protegiendo acciones delictivas ni criminales de ninguno de sus miembros, retirados y mucho menos en servicio activo. O sea, vivimos en una situación difícil donde el clamor popular es queremos que esta situación cambie. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿creen ellos que se va a aprobar en el Congreso de Estados Unidos esa ley Berta Cáceres? Que como ya les dije, suspende la ayuda financiera a Honduras y solicita que se castigue a los policías y a los militares violadores de derechos humanos y que se eximan las Fuerzas Armadas de las labores de la policía después de la pausa comercial. Coronel Agustín Avelar, ¿cree usted se apruebe esa ley Berta Cáceres en el Congreso de Estados Unidos, sí o no? Mire, en este momento son 435 congresistas y son 100 senadores, tienen que pasar por esas manos. El escenario en los Estados Unidos es totalmente diferente antes, hasta hace una semana. Ellos tienen cosas más preocupantes. ¿Por qué empezar a ¿Se discutir aprueba, en sí el o no? Senado? Si se aprueba, el único afectado van a ser ellos mismos, porque el 90% de la droga pasaba por Honduras. ¿Se y le aprueba, quitan sí o ayuda. no, la ley? No creo que se apruebe. Don Graco. Yo creo que no se va a aprobar, pero es un mensaje claro para el gobierno de Honduras. Don Billy Joya. Comparto la opinión de don Graco, es un mensaje claro y hay que saber leerlo y no creo que hayan condiciones para que se apruebe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? No, lo que tiene que hacer el Estado, simplemente a través del gobierno, que sus representantes, hacer las justificaciones que correspondan y sobre El presidente Juan Orlando todo Hernández va para allá el y sobre martes. todo hacer las explicaciones que correspondan, defender nuestras tesis y evitar que vaya esto a afectar lo que es el plan del Triángulo Norte, ¿verdad? Que eso es lo que más me preocupa a mí. Yo creo que el gobierno de Honduras tiene que respetar el convenio 169 de la OIT, artículo 15, donde establece que los pueblos tienen derecho a opinar y beneficiarse de los recursos naturales, de los ríos, de los bosques y de todos los recursos. Si esto se consulta antes, como establece el convenio y que Honduras es garante, se van a reducir mucho las tensiones. Y el otro tema, solo en Occidente el gobierno ha otorgado 43 concesiones hidroeléctricas y de minería. Esto va a causar más confrontación. O sea, tratar de ocultar el sol con un dedo no es la solución. Y finalmente al gobierno, yo le solicito que se comunique con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los invite a que realicen esa investigación
y así ¿Cuál quedemos investigación? satisfechos de la muerte de Berta Cáceres. Y así quedemos satisfechos los hondureños y la comunidad internacional. Don Billy Joya. Bueno, creo que el Estado debe seguir fortaleciendo sus políticas, manifestando su voluntad política dentro de ese Consejo Nacional de Seguridad. Creo definitivamente que el ejercicio de policía militar fue muy oportuno y simple y sencillamente preguntémonos cómo había hecho el Estado de Honduras para poder enfrentar esa guerra abierta contra el crimen organizado y el narcotráfico, que ha sido como literalmente quitar una primera capa de ese gran cáncer que durante 3 décadas había estado entrando en todo el sistema comercial, financiero, político, etcétera, en Honduras. ¿Cree usted en ese proceso de depuración de la policía? Le doy todo el beneficio de la duda. Y recuerde que son 4, desde el primer proceso de 1996 que lo dirige en aquel entonces el doctor Hernán Corrales Padilla. Y este, a mi criterio, es el primer proceso que realmente está tocando esas estructuras de corrupción interna y que tiene la opción y la capacidad de poder presentarlos eventualmente una opción de ¿Cree usted en ese proceso de depuración, don Graco? La depuración la están haciendo desde el exterior. ¿Cree usted en el proceso de depuración? De Estados Unidos donde ¿Cree usted en el proceso de analizado. depuración? No creo que está funcionando. ¿Usted, coronel? Yo sí creo, porque yo creo en el hondureño, yo creo en nuestro país y creo que tenemos un mejor futuro. ¿Pero qué le hace pensar a usted que esta depuración está funcionando? Porque conozco muy bien la situación de la Policía Nacional y la realidad de la Policía Nacional. Y todo el proceso, hasta este momento, como está llevando a cabo, es lo correcto. Yo fui de los primeros que recomendé que tenía que seguir esa línea. O sea, para mí era más simplificado y a corto plazo era pagándole, tal y como se está haciendo en el procedimiento actual, pagándole sus derechos, váyase para su casa, tiene 3 caminos y no hay otro, porque no hay capacidad para poder estar investigando caso por caso. Si apenas se puede investigar los casos de fuera, peor para estar investigando los casos al interior de la Policía Nacional. No hay capacidad. Coronel, muchas gracias. Abogado, muchas gracias por haber estado aquí. Don Billy Joya, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias por su atención. Buenas noches y que estén bien.